Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio compartido de reflexión y descubrimiento. Hoy, vamos a caminar juntos hacia el corazón de un misterio que desafía el cinismo del mundo moderno. Un misterio que nos plantea una pregunta profunda a cada uno de nosotros. ¿Es Dios simplemente un arquitecto lejano que nos observa desde los confines del cosmos? ¿O está tan íntimamente enamorado de su creación que puede descansar físicamente en los brazos de un ser humano? Viajamos de regreso a los fríos corredores de piedra de San Giovanni Rotondo, a una Nochebuena específica, donde el velo entre el cielo y la tierra no solo se hizo más fino, sino que se rasgó completamente. Exploramos la noche en que el Padre Pío, un hombre de inmenso sufrimiento e inmenso amor, fue visto sosteniendo al niño Cristo vivo. Esta no es solo una historia sobre una visión, es un testimonio de la realidad de la encarnación. Es una narrativa que nos desafía a observar cómo percibimos la presencia divina en nuestras propias vidas. A través de esta historia y las enseñanzas que la rodean, descubriremos qué significa realmente tener un corazón lo suficientemente puro como para convertirse en una cuna para el Creador. Abramos nuestras mentes y corazones a la posibilidad de que Dios está más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar, esperando ser sostenido no solo en la historia, sino en el silencio de nuestras propias almas. Para entender la magnitud de este evento, primero debemos sumergirnos en la atmósfera del monasterio durante la santa temporada de Adviento. Para el Padre Pío, las semanas previas a la Navidad no eran simplemente un tiempo de observancia litúrgica, eran un período de intensa, casi agonizante, anticipación espiritual. Testigos y compañeros frailes a menudo comentaban que, a medida que se acercaba diciembre, una transformación visible se apoderaba de él. El hombre que llevaba las heridas de la crucifixión comenzaba a brillar con un tipo de fuego diferente. Si la Cuaresma era su tiempo de compartir la pasión, el Adviento era su tiempo de compartir la santa locura del amor de Dios, la locura que impulsaría al infinito a convertirse en un infante. Hablaba del divino niño con tanta ternura que a menudo las lágrimas corrían por su rostro con solo mencionar Belén. Los vientos fríos de las montañas del Gargano aullaban fuera de los muros del convento. Pero adentro, en la celda de este humilde capuchino, se estaba acumulando un calor espiritual. Fue en este contexto, en una silenciosa Nochebuena en 1922, que las reglas ordinarias de la naturaleza quedaron suspendidas. El monasterio estaba tranquilo. Los otros frailes se habían retirado para prepararse para la misa de gallo o para descansar, pero el aire estaba denso, con una presencia con la que un joven fraile estaba a punto de tropezar por accidente, cambiando su vida para siempre. La historia nos llega principalmente a través del testimonio de un hermano, a menudo identificado en las crónicas como el Padre Renard, aunque algunos relatos la atribuyen a otros confidentes cercanos que guardaron el secreto durante años. Este fraile caminaba por el largo y sombrío pasillo de los dormitorios. Era tarde y un pesado silencio colgaba sobre los pisos de piedra, el tipo de silencio que se siente preñado de significado. Al pasar por la puerta de la celda del Padre Pío, tenía la intención quizás de hacer una pregunta o simplemente ver cómo estaba el padre, sabiendo que Pío a menudo pasaba la noche en oración en lugar de dormir. Pero antes de que pudiera siquiera llamar, se quedó paralizado en el sitio. La puerta estaba ligeramente entreabierta, o tal vez la luz era tan intensa que se filtraba por las grietas y el ojo de la cerradura, inundando el oscuro pasillo con un brillo antinatural. Este no era el resplandor amarillo parpadeante de una lámpara de aceite o una vela, ni era la dureza de la luz eléctrica. Fue descrito como un resplandor blanco cegador, que parecía no tener una fuente terrenal. Superado por una mezcla de santo temor y curiosidad abrumadora, el fraile se acercó, se asomó a la habitación, y lo que vio hizo que se le cortara la respiración,
congelándolo en un momento de puro asombro. Allí, de pie en el centro de la habitación, estaba el Padre Pío, pero no estaba arrodillado en su reclinatorio, en su postura habitual de agonizante intercesión. Estaba de pie, con el rostro transfigurado con una expresión de alegría extática que el fraile testigo nunca había visto antes. En sus brazos, el Padre Pío sostenía a un bebé, pero este no era un niño ordinario, y ciertamente no era una estatua. El testigo relató que el niño estaba vivo. El infante brillaba con la misma luz celestial que llenaba la habitación, una luz que parecía emanar de la propia piel del niño, iluminando el rostro barbudo del Padre Pío con un matiz dorado. El bebé era increíblemente hermoso, poseyendo una majestad que imponía reverencia a pesar de su pequeñez. El testigo vio las manos del niño moviéndose, lo vio acariciando el rostro del Padre Pío, y vio al Padre Pío mirando a este infante con un amor tan profundo, tan consumidor, que parecía disolver los límites mismos de su individualidad. Era un retrato de intimidad total, el Creador descansando en la criatura, el pastor convirtiéndose en el cordero sostenido por uno de su propio rebaño. El joven fraile, aterrorizado por la pura santidad de la escena, cayó de rodillas en el pasillo, dándose cuenta de que estaba invadiendo un terreno más sagrado que el Santo de los Santos. La visión duró un tiempo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo unos momentos. Luego, inevitablemente, la manifestación sobrenatural comenzó a desvanecerse, o más bien el Padre Pío se dio cuenta de una presencia en el pasillo. Mientras la luz se atenuaba y la visión cesaba, dejando al fraile preguntándose si el niño se había desvanecido o fusionado en el corazón del padre, el Padre Pío corrió hacia la puerta. Encontró al joven hermano temblando en el corredor. Podemos imaginar la escena. El gran místico aún sonrojado por el calor del cielo, confrontando al desconcertado testigo. El Padre Pío no lo regañó con ira, sino con una intensa autoridad suplicante. Agarró al fraile por los hombros y le extrajo una promesa solemne. No debes decir una palabra de esto a nadie, no mientras yo esté vivo. El santo sabía que el mundo no estaba listo para tales revelaciones, y su humildad no podía soportar la idea de atraer atención hacia sí mismo. Él quería que el mundo mirara a Jesús, no al hombre que lo sostenía. El fraile guardó este secreto durante años, hablando de ello solo después de que el Padre Pío pasara a la eternidad, uniendo su voz al coro de testimonios que revelan la verdadera estatura de este humilde sacerdote. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué se le concedió al Padre Pío un encuentro físico tan tangible con el niño Cristo? Para entender esto, debemos profundizar en la teología de la encarnación del Padre Pío. Para él, Jesús no era un concepto abstracto o una figura histórica atrapada en las páginas de los evangelios. Jesús era una realidad viva y respirante, un contemporáneo del alma. El Padre Pío enseñó que la encarnación fue el acto supremo de humildad. A menudo meditaba sobre el hecho de que Dios, quien sostiene el universo en la palma de su mano, eligió hacerse necesitado, dependiente y pequeño. Al aparecer como un niño, Cristo desarma nuestro miedo. Podríamos estar aterrorizados de un juez o un rey, pero ¿quién puede tener miedo de un bebé? El Padre Pío entendió que para sostener al niño Cristo, uno mismo debe convertirse en un niño espiritual. Se había vaciado tan completamente de orgullo, ego y ambición mundana, que se creó un espacio dentro de él, un pesebre espiritual donde Cristo pudiera manifestarse. Este milagro nos enseña que Dios se deleita en venir a aquellos que son humildes de corazón. Sugiere que el sostener a Dios no está reservado para los grandes y poderosos, sino para los pequeños que confían en Él con la simplicidad de un niño. Esta profunda conexión con el niño Jesús se ilumina aún más por las cartas que el Padre Pío escribió a sus directores espirituales e hijas espirituales. En esta correspondencia,
Vemos el paisaje interior de su alma durante la temporada navideña. Escribía sobre un fuego consumiendo su pecho, una dulzura tan penetrante que se sentía como una herida. En una carta escribió: «Siento un gran deseo de vivir siempre en la casa del Niño Celestial». Hablaba de la noche de Navidad como un momento en que nace el amor divino. Instaba a sus hijos espirituales a acercarse al pesebre, no solo con los ojos, sino con el corazón. «Mantente cerca del pesebre de este niño hermosísimo», aconsejaba, «y no te vayas hasta que hayas aprendido a amar». Para el Padre Pío, la madera del pesebre y la madera de la cruz estaban hechas del mismo leño. Veía la sombra de la cruz cayendo sobre el pesebre, dándose cuenta de que este niño nació específicamente para morir por nosotros. Esta dualidad, la alegría del nacimiento y el dolor del destino, creó un complejo amor agridulce en el corazón del Padre Pío, un amor que lo convirtió en un recipiente perfecto para que el Señor lo visitara. También debemos hablar del Bambinello, la estatua del niño Jesús que el Padre Pío guardaba en su celda. Esto no era solo un pedazo de yeso o madera para él, era un punto focal de su devoción, un sacramental que ayudaba a cerrar la brecha entre lo visible y lo invisible. La estatua, tallada por un artesano según las especificaciones del Padre Pío, representaba al niño Jesús con una mano levantada en bendición. Cada Nochebuena antes de la Misa de Gallo, el Padre Pío llevaba esta estatua en una procesión solemne a través del convento y hacia la iglesia. Los testigos describen cómo apretaba la imagen contra su pecho, su rostro radiante, a menudo mojado por las lágrimas. Se decía que durante estas procesiones, la estatua parecía cobrar vida propia en sus brazos, o más bien, que el amor del Padre Pío era tan intenso que animaba la imagen. Había momentos en que los otros frailes lo miraban cargando al Bambinello y sentían que ya no estaban mirando una estatua, sino que estaban viendo una recreación del milagro que el joven fraile había presenciado en el pasillo. La forma en que besaba los pies de la imagen, la forma en que la acunaba, era la ternura de una madre y la reverencia de un sumo sacerdote combinadas. Esta conexión tangible con el niño Jesús culminaba cada año en la celebración de la Misa de Gallo. Si alguna vez has visto imágenes o fotos del Padre Pío celebrando misa, sabes que nunca fue un asunto rápido. Era un maratón de oración, un ascenso místico a la montaña del Calvario. Pero la Misa de Navidad tenía un sabor único. La liturgia relata el momento en que el Verbo se hizo carne, y para el Padre Pío, esto no era una metáfora. Cuando entonaba el Gloria in excelsis Deo, su voz temblaba con el peso del coro angelical, que parecía escuchar resonando en sus propios oídos. Durante la lectura del Evangelio, cuando se anunciaba el nacimiento de Cristo, el Padre Pío a menudo hacía una pausa, superado por la emoción, incapaz de hablar durante minutos. La congregación apiñada en la pequeña iglesia esperaba en silencio, sintiendo la electricidad del momento. No estaban simplemente asistiendo a un ritual, estaban presenciando a un hombre interactuando con lo divino en tiempo real. Nos mostró que la liturgia es una ventana al eterno ahora, donde Cristo siempre está naciendo, siempre ofreciéndose, siempre presente. Es imposible reflexionar sobre el Padre Pío y el Niño Cristo sin trazar la conexión con su Padre espiritual, San Francisco de Asís. A San Francisco se le atribuye la creación del primer Belén en Greccio en 1223, porque quería ver con sus propios ojos la pobreza y humildad del Señor. Francisco quería hacer concreto lo abstracto. El Padre Pío, un verdadero hijo de San Francisco, heredó este ardiente deseo. Así como Francisco llevó los estigmas, también lo hizo Pío. Así como Francisco vio el heno, el buey y el asno como un palacio para el rey, también lo hizo Pío. Este milagro específico de sostener al niño es una continuación del carisma franciscano, la espiritualidad de la encarnación. Nos recuerda que nuestra fe no es una filosofía de la mente,
sino una religión del cuerpo y del corazón. Dios se hizo carne para que pudiéramos tocarlo. Se hizo visible para que pudiéramos amarlo. La experiencia del Padre Pío es un recordatorio de que el camino franciscano es uno de profundo compromiso emocional y físico con la humanidad de Cristo. Consideremos por un momento el aspecto secreto de este milagro. ¿Por qué exigió silencio el Padre Pío? ¿Por qué se mantienen ocultas tantas de las mayores gracias? En nuestro mundo moderno, estamos obsesionados con transmitir cada momento de nuestras vidas. Buscamos validación a través de la visibilidad. Pero los santos nos enseñan un camino diferente. Nos enseñan la disciplina del secreto. El Padre Pío sabía que la verdadera intimidad espiritual requiere un velo protector. Así como María meditaba todas estas cosas en su corazón, el Padre Pío guardaba los secretos del Rey. Entendía que la exposición prematura puede abaratar un misterio, convirtiendo un encuentro santo en un espectáculo. Esto nos enseña una lección vital para nuestras propias vidas espirituales. Necesitamos cultivar un jardín secreto privado en nuestras almas, donde nos encontremos con Dios. Un lugar que no sea para consumo público. Un lugar de silencio, donde la relación pueda profundizarse sin la interferencia de las opiniones del mundo. El milagro fue finalmente revelado para nuestra edificación, pero solo después de haber madurado en el silencio del corazón del santo. Este evento también sirve como una profunda contranarrativa a la forma en que a menudo vemos lo milagroso. Los escépticos podrían descartar tales historias como alucinaciones o leyendas piadosas. Pero cuando miramos la vida del Padre Pío, un hombre examinado por docenas de médicos, un hombre que vivió bajo el microscopio de la Iglesia, un hombre de profunda cordura y sabiduría práctica, no podemos descartar fácilmente sus experiencias. El hombre que construyó un enorme hospital, la casa alivio del sufrimiento, no era un soñador perdido en la fantasía, era un místico arraigado en la realidad. Este arraigo hace que los elementos sobrenaturales de su vida sean aún más convincentes. Si un hombre tan práctico y tan familiarizado con el sufrimiento nos dice o nos muestra que Cristo está vivo y es tangible, debemos prestar atención. Sugiere que el mundo espiritual es el mundo más real y que nuestra realidad física es solo una piel delgada estirada sobre la verdad resplandeciente de la presencia de Dios. El milagro no es que las leyes de la física se hayan doblado, sino que se reveló la verdadera naturaleza del universo, que está centrada en Cristo. Ahora, debemos preguntarnos, ¿cómo se aplica esto a nosotros? No somos místicos viviendo en un convento en Italia. Puede que nunca veamos una luz cegadora o sostengamos el cuerpo físico del niño Jesús. Pero el Padre Pío insistió en que todos podemos sostenerlo. ¿Cómo? A través de la Sagrada Eucaristía y a través de la caridad. Enseñó que cuando recibimos la comunión, estamos sosteniendo a Dios tan seguramente como Él lo hizo esa Nochebuena. La apariencia física es diferente. Pan en lugar de un niño, pero la sustancia es la misma. Además, el Padre Pío a menudo citaba el Evangelio. Todo lo que hacéis al más pequeño de mis hermanos, me lo hacéis a mí. Cuando cuidamos a los enfermos, a los pobres, a los solitarios o a las personas difíciles en nuestras vidas con amor genuino, estamos sosteniendo al niño Jesús. Estamos acunando la vulnerabilidad de Dios escondida en nuestro prójimo. La lección de la visión es que Cristo desea ser sostenido por ti. Desea descansar en los brazos de tu alma. Pero para hacer esto, nuestros brazos no deben estar llenos de otras cosas, llenos de nuestras preocupaciones, nuestra codicia, nuestros resentimientos o nuestras distracciones. Debemos vaciar nuestros brazos para llenarlos con Él. La visión del Padre Pío también nos desafía a recuperar la maravilla de la Navidad. Es muy fácil que la temporada se convierta en una rutina de comercio y estrés. Ponemos las decoraciones, compramos los regalos, asistimos a las fiestas, pero
¿Nos detenemos para ser cegados por la luz? ¿Hacemos una pausa en el pasillo de nuestras vidas ocupadas para asomarnos al establo? La experiencia del Padre Pío nos invita a reducir la velocidad. Nos invita a sentarnos en silencio ante el Belén en nuestros propios hogares y realmente mirarlo. A mirar hasta que las figuras de yeso se desvanezcan y la realidad del evento se estrelle contra nosotros. Dios está aquí. Dios está con nosotros. El infinito se convirtió en un infante. Si podemos recuperar aunque sea una fracción del asombro del Padre Pío, nuestra fe dejará de ser un deber y se convertirá en un romance. Comenzaremos a entender que no estamos buscando a un Dios que se esconde. Estamos siendo buscados por un Dios que se hizo lo suficientemente pequeño para ser encontrado. A medida que avanzamos hacia la conclusión de esta narrativa, debemos reflexionar sobre la esperanza que esta historia ofrece a aquellos que están de duelo. El Padre Pío es a menudo el santo patrón de los que sufren y los afligidos. Muchas personas acuden a él cuando han perdido a un hijo o a un ser querido. Esta historia de él, sosteniendo al niño Cristo, dice una palabra poderosa a esos brazos vacíos. Nos dice que la vida es más fuerte que la muerte. Nos dice que el mundo espiritual está rebosante de vida. El Padre Pío, que vivió con un pie en el cielo, nos mostró que nuestros seres queridos no se han ido, simplemente han pasado a la habitación de al lado, a ese corredor de luz. El mismo Jesús que se le apareció a él es el Jesús que sostiene a nuestros seres queridos fallecidos. Al acercarnos a Jesús, nos acercamos a ellos. La comunión de los santos es real, el velo es delgado, y en la Eucaristía todos estamos unidos, los vivos, los muertos y lo divino en un solo abrazo. Regresemos a ese oscuro pasillo en San Giovanni Rotondo una última vez. Imagina al joven fraile de rodillas, el olor a incienso y aire invernal. El silencio regresando después de que la luz se ha desvanecido. Se levanta, conmocionado pero cambiado. Ha visto el secreto del universo, que en el corazón de todas las cosas hay un amor que anhela ser sostenido. El Padre Pío, de vuelta en su celda, está ahora solo de nuevo con su Señor. La manifestación física se ha ido, pero la presencia espiritual es eterna. Reanuda su oración, ofreciendo su vida, sus sufrimientos y su corazón al niño de Belén. Él sabe, y ahora nosotros sabemos, que nunca estamos verdaderamente solos. Así que, mientras transcurre tu semana, te animo a llevar esta imagen en tu corazón. Imagina las fuertes manos heridas del Padre Pío acunando al resplandeciente niño Cristo. Deja que te recuerde la ternura de Dios. Deja que te recuerde que no importa cuán oscuro se ponga el mundo, la luz de Cristo es real y es poderosa. Deja que te desafíe a preparar un lugar en tu propio corazón donde Él pueda descansar. Quizás esta noche, en la quietud de tu propia habitación, puedas pedirle al Padre Pío que interceda por ti para ayudarte a amar a Jesús con la simplicidad y el fuego con que Él lo hizo. Quizás puedas susurrar una oración en el silencio. Señor, puede que no te vea con mis ojos, pero te sostengo con mi fe. Descansa en mi corazón esta noche. Gracias por caminar este viaje con nosotros hoy. Estas historias no son solo historia, son invitaciones. Son puertas hacia una vida más profunda. Si esta historia tocó algo en tu alma, si te dio un momento de paz o una chispa de esperanza, entonces ha hecho su trabajo. Permanezcamos unidos en oración, mantengámonos cerca de los santos y nunca perdamos la maravilla de ser amados por un Dios que se hizo niño por nosotros. Hasta la próxima. Que sientas el calor de esa luz divina en tu propia vida. Dios los bendiga a todos.